Israel expande los bombardeos hacia el centro de Irán, mientras Teherán revela las dos armas secretas que Washington subestimó. Irán acaba de decirle al mundo entero algo que nadie en Washington quería escuchar. El canciller Abbas Araghchi se plantó frente a las cámaras y pronunció las palabras que cambian todo el cálculo de esta guerra. Teherán nunca pidió un alto al fuego. Nunca. Ni una sola vez. Y mientras esa declaración todavía retumbaba en los pasillos del Departamento de Estado, Donald Trump salió a confirmar lo que muchos ya sospechaban. El trato que supuestamente estaba sobre la mesa no es suficiente, no cumple las condiciones mínimas que Washington exige, y en ese preciso instante, con esas dos declaraciones cruzándose en el aire, como misiles en trayectoria de colisión, esta guerra entró en una fase que ningún analista, ningún general, ningún estratega del Pentágono había calculado con precisión, porque aquí está el problema fundamental que la Casa Blanca enfrenta ahora mismo, y es un problema que tiene dos dimensiones que se alimentan mutuamente hasta crear un escenario verdaderamente peligroso. Primera dimensión: Irán no está negociando desde la desesperación, está negociando, o más exactamente, rechazando negociar, desde una posición que considera más sólida de lo que el mundo exterior cree. Segunda dimensión: Israel está expandiendo el alcance de sus ataques militares hacia el oeste y el centro de Irán, precisamente en el momento en que la posibilidad de un acuerdo diplomático se aleja en el horizonte. Cuando combinas esas dos realidades, cuando las pones juntas y las analizas como lo que son, el resultado es una escalada que ya no tiene frenos visibles. Y eso, para todos los que vivimos en este planeta, debería generar una preocupación que va mucho más allá de lo geopolítico. Permítanme contarles exactamente lo que ocurrió en las últimas horas, porque la secuencia es fundamental para entender hacia dónde va esto. Israel anunció formalmente que está ampliando el alcance de sus operaciones militares. Ya no se trata únicamente de los objetivos que habían identificado en fases anteriores del conflicto. Ahora, los bombardeos se extienden hacia zonas del occidente y el centro de Irán, que hasta hace muy poco permanecían fuera del radar de los ataques directos. Eso significa más infraestructura afectada, más instalaciones militares golpeadas, más presión sobre un régimen que ya estaba absorbiendo una cantidad considerable de daño. Y sin embargo, Irán sigue respondiendo. Los misiles no se detienen. Al menos 8 israelíes resultaron heridos en los últimos lanzamientos iraníes. El ciclo de ataque y contraataque no solamente no se está rompiendo, se está intensificando con cada hora que pasa. ¿Ustedes creen que Irán tiene realmente la capacidad de sostener este nivel de conflicto indefinidamente? ¿O están apostando todo a que Washington cometió un error de cálculo fundamental? Déjenme su respuesta en los comentarios, porque esa pregunta define los próximos movimientos de todos los actores en este tablero. Ahora déjenme hablarles de algo que los grandes medios están mencionando, pero sin darle la dimensión que verdaderamente merece. Las dos ventajas que Irán podría estar activando en este momento. Dos factores que expertos en seguridad internacional señalan como elementos que la Casa Blanca pudo haber subestimado gravemente al momento de diseñar esta campaña. El primero es la geografía, el segundo es la resiliencia, y cuando los pones juntos, cuando los analizas en combinación, el panorama se vuelve considerablemente más complejo de lo que las conferencias de prensa del Pentágono sugieren. La geografía primero. Irán no es Irak, no es Libia, no es Afganistán. Es un país de casi 1.700.000 kilómetros cuadrados, con una topografía extraordinariamente variada, que incluye cadenas montañosas,
desiertos extensos, valles profundos y costas estratégicamente posicionadas a lo largo del Golfo Pérsico y el Mar Caspio. Sus instalaciones militares más críticas, sus centros de mando, sus depósitos de armamento, sus capacidades de lanzamiento no están concentradas en un solo lugar, ni ubicadas en zonas de fácil acceso para operaciones terrestres. Están distribuidas, algunas enterradas literalmente en la roca, diseñadas específicamente para sobrevivir a ataques aéreos sostenidos. Cuando Israel dice que está expandiendo la cobertura geográfica de sus ataques, está reconociendo implícitamente la escala del problema. No pueden resolver esto con un número limitado de blancos. El territorio mismo trabaja a favor del régimen. Y luego está la resiliencia. Esta es quizás la variable más subestimada de toda la ecuación y la que más debería preocupar a los estrategas en Washington y Tel Aviv. La República Islámica de Irán lleva 4 décadas y media siendo presionada, sancionada, amenazada y aislada internacionalmente. 4 décadas y media construyendo estructuras políticas, económicas y militares diseñadas específicamente para funcionar bajo presión extrema. Su economía aprendió a operar en condiciones que habrían colapsado a cualquier sistema convencional. Su población ha sido educada, condicionada y en muchos casos genuinamente convencida de que la confrontación con Occidente no es una anomalía, sino una característica permanente de su existencia nacional. Eso no significa que el régimen sea invencible, significa que tiene una tolerancia al dolor que no puede medirse con los mismos parámetros que se aplican a otros adversarios. Piénsenlo de esta manera. Cuando Trump dice que el trato no es suficiente todavía, está revelando algo muy importante sobre la dinámica real de estas conversaciones. Si Irán estuviera verdaderamente al borde del colapso, si la presión militar hubiera generado el nivel de desesperación que algunos análisis sugieren, el régimen no tendría el lujo de rechazar ofertas ni de hacer que su canciller salga ante las cámaras a declarar con total frialdad que nunca pidieron un alto al fuego. Esa declaración no es la declaración de un régimen que está rogando por una salida. Es la declaración de un régimen que considera que tiene algo con qué negociar, o que considera que no negociar en absoluto es su mejor opción estratégica en este momento. Consideran que Trump está perdiendo el control narrativo de este conflicto al admitir públicamente que las condiciones no son suficientes, o creen que es una táctica deliberada para presionar más a Teherán. Opinen abajo, porque este punto es central para entender lo que viene. Hablemos ahora de las implicaciones regionales de lo que está ocurriendo, porque el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no existe en un vacío, existe en un ecosistema geopolítico extraordinariamente interconectado, donde cada movimiento genera ondas que se sienten en lugares muy alejados del epicentro. Los aliados del régimen iraní en la región, las milicias en Irak, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, están observando este conflicto y tomando decisiones en tiempo real sobre cómo posicionarse. Algunos ya han activado capacidades propias. Otros están esperando señales más claras sobre si Teherán tiene realmente la capacidad de sostenerse o si están viendo el principio del fin del eje que los ha financiado y armado durante años. Esa incertidumbre es en sí misma un factor desestabilizador de primera magnitud, porque un actor regional que no sabe con certeza si su patrocinador principal va a sobrevivir a este conflicto, tiene incentivos para actuar de maneras impredecibles, para lanzar operaciones propias que demuestren su relevancia independientemente de lo que pase en Teherán, para buscar nuevos arreglos con actores que hasta ayer
eran sus adversarios, o para escalar dramáticamente en un intento desesperado de cambiar el cálculo de la guerra a su favor. Cualquiera de esos escenarios agrega capas de complejidad a una situación que ya tiene demasiadas variables simultáneas. Y en medio de todo esto, el presidente Trump se encuentra en una posición que ninguno de sus asesores le debió haber proyectado cuando esta campaña comenzó. Tiene que manejar una guerra que escala, un aliado israelí que amplía sus operaciones, un adversario que rechaza negociar en sus términos y una opinión pública doméstica que eventualmente querrá ver resultados concretos. Eso no es una posición cómoda para ningún presidente, y la presión para encontrar una salida que pueda presentarse como victoria, sin que sea una concesión que Teherán pueda vender internamente como su propia victoria, es extraordinariamente difícil de gestionar. Recuerden algo que es fundamental en la psicología de los regímenes autoritarios. Cuando Araghchi dice que Irán nunca pidió un alto al fuego, no está hablando solo para Washington, está hablando para su propia población. Está construyendo una narrativa interna de resistencia heroica que el régimen necesita desesperadamente para mantener cohesión doméstica en un momento de presión externa máxima. Cada declaración de defiance, cada misil lanzado hacia Israel, cada rechazo público a las condiciones occidentales tiene una audiencia doméstica que el régimen no puede perder sin consecuencias catastróficas para su propia supervivencia. Eso crea una trampa comunicacional de la que es extraordinariamente difícil salir, porque el mismo lenguaje que mantiene viva la lealtad interna hace casi imposible construir los puentes diplomáticos que un acuerdo negociado requeriría. Hay algo más que no les he contado todavía y que cambia completamente la perspectiva sobre este conflicto. La conexión que existe entre lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, donde la doctrina Trump está siendo observada con atención milimétrica. En Caracas, donde Delcy Rodríguez calcula cada día cuánto margen de maniobra le queda antes de que Washington decida que ya no es útil. En La Habana, donde el régimen cubano ve cómo los aliados de su aliado están siendo golpeados sin misericordia. En Moscú, donde Putin observa que el socio estratégico que cultivó durante años está absorbiendo una campaña militar de una intensidad que él mismo no querría enfrentar. Todos ellos están sacando conclusiones sobre lo que significa vivir en un mundo donde la administración Trump ha decidido que las reglas del juego cambiaron fundamentalmente. Pero también hay algo que todos esos observadores están notando con igual atención, que Irán no se rindió en el primer round, que la geografía y la resiliencia que mencioné antes son factores reales que complican el cálculo, que Trump admitió públicamente que el trato no es suficiente. Esa admisión tiene peso, tiene consecuencias, porque en el lenguaje de la geopolítica de poder, cuando el lado más fuerte dice que lo que le ofrecen no alcanza, está revelando que el lado más débil tiene algo que el más fuerte necesita, y encontrar ese punto de equilibrio, ese precio exacto que ambas partes puedan aceptar sin que ninguna sienta que perdió, es el trabajo más difícil que existe en la diplomacia internacional. Lo que está claro es esto: esta guerra no termina esta semana, probablemente no termina el mes que viene. Israel va a seguir expandiendo sus operaciones. Irán va a seguir respondiendo con lo que tenga disponible. Trump va a seguir presionando por un acuerdo que pueda presentar como victoria. Y Araghchi va a seguir saliendo ante las cámaras a decir que Teherán nunca pidió nada, porque eso es lo único que puede decir en este momento sin destruir la narrativa interna que mantiene unido al régimen. En Punto de Quiebre al Minuto, vamos a seguir informándoles de cada desarrollo en tiempo real.
porque lo que ocurra en las próximas horas en el Golfo Pérsico, en los pasillos del Departamento de Estado, en las salas de guerra de Tel Aviv y en los búnkeres de Teherán, va a definir no solo el destino de esa región, sino el orden internacional que todos habitamos. Suscríbanse, activen la campana y compartan este análisis con todos los que necesitan entender lo que realmente está en juego. La historia no espera, y nosotros tampoco.